Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a otra entrega más de su programa Directo al Blanco. Hoy con una entrevista muy interesante. Llegamos ya al cierre del 2025 y en el día de hoy nos preguntamos por qué el crecimiento de la República Dominicana es un fantasma que no llega a los bolsillos de los dominicanos. Para eso no queremos cuentos ni rodeos, por eso llamamos a nuestro querido amigo Emilio Hungría, quien es, dentro de otras cualidades y profesiones, economista, y está con nosotros para hablar un poquito de eso, para que auditemos el 2025 y proyectemos si el 2026 será un año de despegue o un año de ajuste de cinturón. Emilio, bienvenido. Muchas gracias, Diego, y un placer de estar aquí con ustedes hoy. Emilio, vamos directo al grano. Cuéntanos cómo tú ves el año en curso. Este año 2025 ha sido un año de, digamos, altas y bajas. Tenemos organismos como el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional proyectando crecimientos entre 2.5 y 3% respectivamente. Una cifra que es inferior a tendencias pasadas. ¿Qué implica esta nueva tendencia? ¿Qué ha generado esa desaceleración y qué implicaciones tiene esto para el ciudadano de a pie, para el día a día? Claro, bueno, primero tal vez hay que mencionar, la economía dominicana, digamos de manera natural, cuando se acerca a su potencial, suele crecer entre 4.5, 5, a veces 6%. Entonces un crecimiento de, ahora mismo a octubre el crecimiento ha sido a 2%. Se espera tal vez que en los últimos 2 meses del año acelere un poco y tal vez pueda llegar a un 2.2, 2.5. El FMI, muy optimista, muy raro del FMI, dijo 3%. Yo no lo veo, esperaría más entre un 2 y un 2.5. Y evidentemente pues eso es un problema para una economía que está acostumbrada a crecer mucho más. Pues ¿qué pasa? Que todo el mundo tal vez las empresas hicieron una planificación esperando tal vez un 5%, empezaron a pensar en, bueno, vamos a intentar contratar a cierta velocidad, vamos a hacer ciertas inversiones, etcétera. Se empiezan a dar cuenta que el año tal vez no arranca a la velocidad esperada y tienen que empezar a realizar recortes respecto a decisiones que tomaron o postergar decisiones de inversión. Ha sido un año difícil en gran parte porque las tasas de interés locales han estado mucho más altas de lo que se planteaba, de lo que parecía que podían estar en el año. Solamente ahora es que han empezado a ceder un poco. Y eso pues dificulta mucho las posibilidades de inversión para las empresas. Si tú querías tomar un préstamo para realizar cualquier cosa, pues te salía mucho más caro. Evidentemente un sector al que lo choca fuertemente unas tasas de interés muy altas por tiempo prolongado es la construcción. Los apartamentos no se están comprando porque ¿quién va a tomar un préstamo cuando la tasa está al 14, 15, 16%? Entonces, evidentemente pues la economía lo ha sentido. Hay factores también internacionales, no se puede decir que todo es solamente local. Evidentemente la economía de Estados Unidos ha ido desacelerándose en lo que va de año, no está en una recesión ni nada por el estilo, pero esa desaceleración siempre les choca, siempre nos choca, porque se dice que cuando en Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripe. Entonces creo que esos son factores importantes. Sí, también hay que decir, un factor importante que viene dándose desde hace años es que el gobierno ha ido recortando el gasto de inversión, lo cual es un problema porque cuando el gobierno no está invirtiendo, tal vez no lo vamos a sentir todo al primer año que pase, pero eso implica que hay ahora tal vez menos aparatos, menos infraestructura que ayuda al aparato productivo. Hay tal vez menos carreteras, menos caminos vecinales. Los vemos también, por ejemplo, tal vez del lado de la energía, donde se incrementan los apagones, etcétera, que evidentemente pues dificulta entonces el lado de la producción. Y el gobierno este año se le ha hecho particularmente difícil pues ejecutar ese gasto de capital, ese gasto de inversión, lo cual pues evidentemente se vuelve entonces otra carga más para una economía que además entonces ya no venía creciendo en el año.
¿tú ves un desgaste, Emilio, del modelo económico actual o vigente? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que sin duda hay muchas cosas de lo que es el modelo económico que ya se venía desgastando. Si vemos, por ejemplo, bueno, nuestro código tributario es un código ya de más de 30 años. Nuestro código laboral, en su gran mayoría también, es un código de más de 30 años, aunque se hayan incluido algunas reformas. Hay muchas otras cosas por ejemplo, el tema de los incentivos fiscales. Muchos de nuestros incentivos ya llevan más de 15, 20, hasta 30 años, que no se han replanteado para la economía moderna. Entonces, pues evidentemente, no puedo decir tal vez que el modelo se ha agotado por completo, pero evidentemente ya se necesita empezar a repensar cuáles de estas cosas necesitan reformas profundas, no reformas solamente donde digamos, bueno, vamos a reformar para decir que reformamos, pero cambiamos 3 artículos que a nadie le impacta, sino reformas tal vez profundas de varias de estas cosas y definitivamente pues si queremos poder mantener el crecimiento que hemos ido sosteniendo durante los últimos 30 años, tenemos que atacar esto antes de que sea demasiado tarde. Emilio, con una inflación alrededor de un 4%, más o menos, no es el rango meta, pero sabemos que para algunas de las clases la inflación es otra, es distinta. ¿Tú entiendes que se han vuelto obsoletas las métricas económicas dominicanas y también que de mayor utilización a nivel internacional? ¿O a qué tú atribuirías este fenómeno? Claro, la inflación ahora mismo, la interanual del Banco Central está como un 4.8, pues digamos que todavía dentro del rango del banco, que es 4 más o menos 1, pero un poquito alta, y primordialmente se está viendo que hay mucha inflación en el lado de alimentos. El Banco Central publica primero por tipo de producto, pero también publica por quintil de ingreso. Y se está viendo evidentemente que cuando hay temas de inflación de alimentos, pues a los quintiles más pobres los toca más y suelen tener por una inflación más alta. Yo creo que la métrica puede ser que siga sirviendo, y creo que en este año tal vez se está sintiendo de manera más pesada por 2 razones. Primero, la creación de empleo está mucho más bajita, entonces evidentemente una economía que está creciendo menos, con una creación de empleo más baja, pues muchas personas van a sentir más la inflación porque no tienen empleo, o por el otro lado, el incremento salarial ha sido casi nulo en el año. Entonces, si tú tienes que los precios te están subiendo casi un 5%, pero tu salario está subiendo 2%, tú lo que estás recibiendo en realidad un decrecimiento de 3% de tu salario en términos reales. Mientras que si tú tenías años que estabas acostumbrado a una inflación de tal vez 4%, pero un incremento del salario promedio de 7-8%, tú sentías entonces un incremento. Igual, el Banco Central cada X cantidad de tiempo, de 5 a 10 años, actualiza mucho la cifra de inflación, y probablemente veremos en su próxima actualización eso, o sea, cómo el dominicano tal vez ha ido teniendo que cambiar el gasto, y tal vez entonces veamos cifras de inflación que las personas pues sientan más cercanas a la realidad que viven. Qué bueno que tú abordas ese tema desde esa perspectiva, pues eso me lleva a mi próxima pregunta. ¿No tendría que ver eso con la calidad de los empleos que estamos teniendo? En ese ámbito, Emilio, estamos cambiando ingenieros por personal de call center, por así decirlo. Es el modelo económico del turismo y de las zonas francas. Estaría coartándonos de lograr mejores profesionales o mejores empleos, porque realmente no tiene que ver con el profesional, sino calidad de empleo que te permita que tu salario vaya creciendo, ¿verdad? Porque quizás para poner un contexto, si tu empleo no es tan bueno, de tanta calidad, o tu profesión, tú no tienes un alto nivel, un grado técnico o un interés del mercado en ti, quizás tu salario se quede igual o haga un plató. Claro. ¿Qué tú piensas de eso, Emilio?
Sí, mira, con el tema del empleo, vamos a decir en general, yo diría que hay como dos grandes problemas que enfrenta la República Dominicana. Y la realidad es que para poder arreglarlos se necesita un poco de dos recetas. Una es tal vez la generación de empleo masiva. O sea, tú en general quieres que una economía esté lo más empleada posible. Cuando hablo empleada no me refiero solamente a que sean empleados, o sea, emprendedores y todo, pero personas que tengan un trabajo del día a día. Y la economía dominicana, aunque ha ido mejorando las estadísticas, pero está, vamos a decir, subempleada respecto a como nosotros tal vez quisiéramos para nuestro nivel de desarrollo. Y dentro de ese subempleo, pues entonces hay mucha informalidad, lo cual también deprime un poquito más el tipo de empleo que se genera. Entonces, evidentemente, creo que hay una necesidad de que sigamos buscando tanto inversión extranjera como también de los mismos empresarios locales, ¿por qué no? Que pueda crear mucho desempleo tal vez masivo, que a veces el turismo puede llenar de la forma en que se da. Pero luego hay otro tema que es ese empleo, o vamos a decir, la economía en general debería ir subiendo en cuanto a su complejidad y por lo tanto en la calidad del empleo. Y un problema que tiene la economía dominicana es que los salarios con facilidad se estancan. Cada cierto tiempo tenemos buenas épocas donde el salario empieza a crecer y duramos un buen tiempo, 3, 4 años con un salario que creció mucho, pero luego se estancan esos salarios. Y parte por lo que se estancan es por eso que tú mencionas de que, por ejemplo, creamos mucho turismo y es bueno que tal vez haya mucho turismo, pero no tenemos tal vez un turismo de mayor, no quiero decir tanto calidad, sino de mayor nivel de lujo. Un turismo que tal vez suele pagar mucho más. Nos quedamos con un modelo que no está mal que exista, porque es una de las cosas que ofrecemos, el todo incluido, de la playa, etcétera. Pero no hemos, por ejemplo, podido migrar a generar otros tipos de turismo que suelen generar empleos de mayor ingreso. Y a veces uno dice, bueno, es también un tema del huevo y la gallina. El Estado debe estar atento a cómo yo puedo ayudar a, por un lado, preparar empleados, o sea, preparar a las personas para que puedan emplearse en empleos de más calidad. Por ejemplo, pues, si tú quieres que sean tal vez guías turísticos, que suele pagar más tal vez que un hotel, bueno, tú necesitas invertir para que tengan el conocimiento de esos sitios, que invertir en los sitios donde esas personas van a ser guía turístico para que tengan fácil acceso, etcétera. Por ejemplo, nosotros tenemos la ciudad colonial, a la cual se le ha invertido mucho dinero, pero ese debería ser un sitio súper llamativo para un tipo de turismo que se esparciría mucho más por la ciudad. Se esparciría mucho más y llegaría mucho más, vamos a decir, al bolsillo de los dominicanos, y sería un turismo, vamos a decir, de más calidad en términos de el empleo que estaría llevando. Y pasa lo mismo con la zona franca. Mira, tú mencionaste un momento los call centers. Aún los call centers tienen grados. O sea, hay un call center que tal vez es el call center más básico, que recibe llamadas, puede ser en español, puede ser en inglés, y que resuelve problemas de primer nivel. Pero luego hay call centers más elevados que necesitan ciertos conocimientos mayores, necesitan conocimientos de idiomas, necesitan conocimiento de cómo tratar con las personas, pero necesitan conocimiento a veces hasta de temas médicos. Entonces, por ejemplo, ir elevando el nivel de nuestra zona franca, tanto en servicios como en manufactura, también sería algo muy positivo para poder ir elevando ese nivel del empleo y poder asegurarnos que, así como sí, vamos a tener todavía camareros, porque es bueno que tengamos empleos masivos, pero que también podamos tener muchos empleos para personas que, por ejemplo, sean ingenieros químicos, ingenieros en sistemas, y que puedan tal vez trabajar para empresas multinacionales que se quieran colocar acá como centro de manufactura. Entonces, por ejemplo, lo veo mucho cuando estuve un tiempo en el gobierno, cuando hablábamos con funcionarios de fuera que le decíamos, quisiéramos que ustedes inviertan en República Dominicana, nos decían, bueno, para yo ir, lo primero que necesito es que tú tengas al menos 300 ingenieros de software. Y tú venías y buscabas en el país y habían 50 ingenieros de software graduados. Entonces, bueno, ¿cómo le digo yo a esta compañía que venga para acá, que necesita 300 ingenieros de software y en el país por completo en ese momento hay 50? Entonces, evidentemente, eso es un poquito el huevo y la gallina que hay que ir atendiendo de la economía dominicana, y es un problema que yo creo que no se ha estado solucionando en los últimos años. ¿Y qué tú piensas, o sea, en ese ámbito, abordándolo desde la parte académica? ¿Tú entiendes que desde la academia también se pudiera hacer más o hacer algo diferente? Sí,
Sin duda, yo creo que hemos visto un poco algunos centros educativos que han hecho eso, desde el lado más todavía de las universidades, pero creo que hay que empezar a pensar desde el lado hasta de los politécnicos, de la educación técnica, etcétera. Pero por ejemplo, Intec sé que tiene varios programas que han implementado nuevos justamente buscando atender esos espacios de necesidad. No recuerdo cuáles son específicamente las carreras o concentraciones, pero tienen temas en logística y en otras cosas, justamente atendiendo esas demandas de empresas que ya están en el mercado. Pero ahí se necesita también un poco de liderato del mismo Estado, diciendo, bueno, si nosotros queremos intentar atraer este tipo de inversión, déjame hablar con las universidades para que empiecen a preparar las personas, para yo poder decirle a los inversionistas en el extranjero, mira, ya yo te lo estoy preparando, yo lo que quiero es que tú empieces allá, tal vez empieces con una inversión más pequeña, para que tú puedas atraer a estos muchachos desde que salgan, se me puedan quedar en el país y empiecen a tener eso. Y eso es vamos a decir, una alianza entre el sector público y el sector académico para poder potenciar eso con una visión de largo plazo y que no debe exceder el espacio de un gobierno, porque la educación es algo que tú resuelves en 4 u 8 años. Evidentemente, tiene que tener una visión de largo plazo que todos nuestros políticos puedan decir en conjunto, eso es algo en lo que creemos y que vamos a darle continuidad. Emilio, al cierre del 2025, con una deuda consolidada alrededor del 60%, seamos honestos, estamos dejando de financiar inversión para financiar gastos operativos. Esa es una realidad a la cual hay que llamar la atención. En los últimos 5 años, bueno, vamos a decir, va a ser 6 con el 2026, porque se va a volver a hacer, hemos tenido un problema en el presupuesto, digamos, que estamos tomando deuda para financiar gasto corriente. Y eso es como el equivalente de que tú digas, déjame tomar una deuda para irme de vacaciones. Déjame tomar una deuda para ir a cenar a sitios más caros. No, se supone que la deuda, cuando la tomamos, debe ir exclusivamente para 2 cosas. Una es hacer lo que es el rollover de deuda pasada. Si hay deuda vieja que está venciendo, pues bueno, coloco deuda nueva para pasarla. Pero luego el resto de la deuda debe ir exclusivamente a gasto de inversión. O sea, y lo que decía antes, que sea gastos de infraestructura, o sea, gasto de capital para mejoras del transporte interurbano, para mejoras del transporte urbano, ya sea inversión en el sistema eléctrico, inversión en agua y saneamiento, etcétera, porque esas son cosas ese es un gasto que es genuinamente productivo. Pero imagínate que ahora mismo parte de la deuda de los últimos años ha estado yendo a financiar se pudiera ver en las nóminas, los programas sociales, las transferencias corrientes, que no estoy diciendo necesariamente que son cosas malas, hay que revisar, cuando hablamos del gasto hay que revisar partida por partida, pero no podemos estar adquiriendo deuda para eso. No deberíamos estar adquiriendo deuda para eso. De hecho, la ley de crédito público indica que no deberíamos hacerlo. Pero más allá de eso, es una mala práctica que se ha ido realizando en el país en los últimos años y que creo que se necesita llamar mucho la atención a eso, porque si no, vamos a básicamente estar desinvirtiendo en nuestro futuro. Y eso pudiera traer problemas al crecimiento, como el que hemos visto este año, pero ya nuestro crecimiento de largo plazo. Y sin crecimiento de largo plazo, entonces, no vamos a garantizar el desarrollo del país. Emilio, háblanos un poco del déficit cuasi fiscal que pocos entendemos del Banco Central y realmente es algo que es un poco costoso para la sociedad dominicana. Pudiéramos decir que esto es una bomba silenciosa para la economía dominicana. ¿Hasta qué punto el Banco Central puede seguir emitiendo certificados sin sacar o descontrolar la tasa de cambio o el tipo de cambio? Claro. Bueno, el déficit cuasi fiscal, para explicarlo, es el Banco Central tiene, bueno, obviamente una serie de gastos operativos, pero más allá de los gastos operativos, el Banco Central tiene ingresos y gastos para el manejo de la economía, digamos, además de sus gastos operativos, que también siempre es bueno revisarlos.
Y en parte lo que el Banco Central hace, bueno, el Banco Central, digamos, heredó de una administración pasada, luego del caso Baninter y de las quiebras de varios bancos, heredó una deuda en principio. Pero eso ya tiene más de 20 años. Y han habido planes de cómo eliminar eso. Por desgracia, esos planes no se han ejecutado de la manera correcta. Tanto por parte de que el gobierno central tal vez no ha tomado las acciones que debía en su momento. Pero eso provoca que el Banco Central tenga un exceso de certificados en su cartera, a los cuales consistentemente le hace rollover. Y daña, digamos, el concepto de para qué deberían utilizarse esos certificados realmente. El Banco Central o los bancos centrales del mundo utilizan certificados primordialmente a corto plazo, a 1, 10, 20, 30, 40, 60 días y en el extremo caso a veces a 180 días o un año para el tema del control de la economía. Si yo veo que hay mucha liquidez, tiro unos cuantos certificados para recoger un poco de liquidez. Si quiero tal vez colocar más liquidez, pues vendo esos certificados. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes todo este paquete de otros certificados detrás que están a más largo plazo y que existen como el rollover de los viejos certificados por las quiebras de los bancos, el Banco Central se encuentra un poco atrapado por eso. Y se arma un incremento de este déficit cuasi fiscal, que lo que hace entonces es que va incrementando ese monto de la deuda total que se ha adquirido por el Banco Central. Yo creo que es un problema, por ambos lados. Primero porque, digamos, está un poquito escondido versus el déficit fiscal, que es el del que la mayoría de las personas hablan y tal vez el que es más conocido, pero sigue alterando las arcas del Estado Dominicano, porque al final del día eso es deuda que adquirimos todos. Entonces yo creo que han habido varios planes. Al final del día, cual sea que sea el plan, la realidad es que lo que se tiene que hacer es esa deuda, toda la deuda de largo plazo del Banco Central, se tiene que pasar al Estado Dominicano bajo cualquiera que sea el mecanismo que se decida y que el Banco Central exclusivamente se encargue de colocar cosas de corto plazo como todos los bancos centrales del mundo lo hacen, que son certificados para el manejo de la política monetaria y para el manejo de la economía. Una vez que hagamos eso, cual sea que sea el mecanismo, y de nuevo lo digo, han habido muchas opciones de cómo eso se puede hacer. Una vez que hagamos eso, pues veremos un déficit cuasi fiscal más controlado y ya vamos a decir se va a ver transparentado la realidad de todo ese déficit que se ha acumulado durante un tiempo y no pone en peligro la situación que vive el Banco Central de que constantemente tiene que estar volviendo a colocar esa deuda que realmente le hace hasta un daño a Hacienda, porque Hacienda compite con esa misma deuda y termina haciendo que el país tenga que colocar deuda más cara. ¿Tú entiendes, Emilio, que se necesita un cambio de visión o una renovación en cuanto al concepto de Banco Central de la República Dominicana? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay muchas cosas en cuanto a nuestra regulación, vamos a decir bancaria, que nosotros necesitamos una actualización. Creo que, por ejemplo, para una economía como la dominicana, tan conectada con el mundo, siendo una isla, bueno, 2/3 de una isla, evidentemente tenemos mucho de lo que exportamos, mucho de lo que importamos, exportamos, vamos a decir, hasta localmente. Es normal que nosotros tengamos, por ejemplo, tal vez un sistema financiero que vaya avanzando mucho más, por ejemplo, con el tema de la cobertura cambiaria. Que es yo poder decir, bueno, yo tengo una entrada de divisas en una X cantidad de tiempo, déjame negociar con el banco desde ahora, que cuando yo tenga esa entrada de divisas, yo la voy a poder vender a un precio. Pero en la República Dominicana eso no se hace, se vive con la tasa del dólar del día a día, y eso causa un problema de que el dólar es muy relevante. Todo el mundo tiene que atender a la tasa de hoy, y por eso entonces es que si vemos, el dólar subió un peso, entonces todos nos volvemos locos de que el dólar subió un peso. Si pudiéramos transicionar a eso, pues nos daríamos cuenta de que, mira, que el dólar suba un día un peso, pero el otro día baje medio peso, no debería causar ningún tipo de problema. Pero mientras no tengamos un sistema que vaya evolucionando a ese tipo a un mercado más sofisticado en el tema cambiario, en el tema financiero, pues no lo haremos. Y creo que eso es algo que inicia desde arriba, inicia desde el regulador, que en gran parte, o el regulador y supervisor, que en gran parte es el Banco Central,
que debería estar ayudando a empujar este tipo de instrumentos financieros en la economía a través de una buena regulación y un espacio para que los bancos puedan utilizarlo. Emilio, antes de pasar a un corte comercial, quiero dejarte una pregunta en el aire que vamos a responder cuando volvamos. Tantos mareos que nos dan con la liquidez de la tasa de cambio, otros países han implementado fondos que sirven para controlar en momentos de precariedad o de necesidad, hasta por caso de máxima de emergencia. ¿Sería eso una política pública factible para aplicar en República Dominicana? Prontamente regresamos, quédense en sintonía y cuando volvamos seguimos con más de Emilio Hungría en Directo al Blanco. Estamos de regreso, amigos televidentes. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En Directo al Blanco, hoy con un invitado estelar con quien estamos teniendo una conversación sumamente interesante, económica, Emilio Hungría, economista. Y le dejé una pregunta fogosa sobre la mesa del fondo de liquidez cambiaria que pudiera servir para que por lo menos, si el tema es liquidez, nosotros vayamos buscando soluciones y no quedemos siempre tropezando con la misma piedra. Emilio, te dejo la palabra. Claro. Bueno, vamos a ver. Por un lado, hay una parte de eso que el Banco Central tiene, que es las reservas internacionales. Yo creo que sin duda, ahora mismo tenemos unas reservas que son correctas. Yo creo que sin duda pudiéramos haber tomado tal vez algunas medidas para poderlas incrementar más y estar un poquito más seguros por ese lado. Digamos que eso es del lado del Banco Central. Por el lado del gobierno central, yo creo que eso es algo que se pudiera considerar, en particular, por ejemplo, lo que muchos países he visto que han hecho es con sus sectores extractivos. Países, vamos a decir, bien organizados que dicen, bueno, si vamos a empezar a extraer petróleo, gas, oro o cualquier otro mineral, una falla que cometen muchos países es que quieren gastarlo de una vez. ¿Y qué pasa? Bueno, que cuando ese ingreso se va cayendo en el tiempo, tú tienes un problema. Y es un ingreso que usualmente es en dólares o en moneda fuerte, euros o lo que sea. Entonces, algo que muchos países hacen es arman con los ingresos que reciben de eso, arman un fondo. Como Noruega. Como Noruega siendo el caso extremo del mejor fondo del mundo. Pero es un caso de... un fondo de un fondo como de inversión estatal, que es un patrimonio público. Exactamente. Y que luego se utiliza de distintas maneras para no consumirlo todo. Que es el fondo más grande del mundo. Literalmente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, nosotros ahora se está hablando, por ejemplo, este tema de las tierras raras. Sabemos que tenemos algunas otras explotaciones que no se están dando, pero que se pudieran dar. Yo creo que algo que pudiéramos pensar sería utilizar la explotación de eso cuando se inicie, evidentemente en manos de un privado, pero ese privado pues tributa en la República Dominicana, para ir armando un fondo de esa manera. Porque eso le garantizaría, por ejemplo, al Estado Dominicano, en cualquier caso de situaciones, por ejemplo, como nos pasó con COVID, de tener un fondo al cual pueda acceder, tener liquidez, una liquidez que esté en moneda dura y que tú no te encuentres en la necesidad de rápidamente tener que colocar en los mercados internacionales, que haya presiones al tipo de cambio, etc. Entonces creo que eso sería una grandiosa idea ahora que estamos en un nuevo proceso, un posible nuevo proceso minero,
pues empezar a considerarlo como país y eso ayudaría a suavizar cualquier golpe que pudiera venir en contra del tipo de cambio en algún momento en específico. Mira, yo lo consideraría hasta para el sector turístico, porque es que realmente invertimos demasiado y también hay que entender que esos recursos son finitos. Sí. No quisiera desviar un poco la conversación, pero me surgió la idea como tú lo comentaste. Emilio, digamos que tú eres el ministro de Hacienda y tú tienes el presupuesto en tu mano. ¿Dónde está el exceso que tú recortarías? ¿Es un mito eso de que el presupuesto de República Dominicana es inflexible, que no hay, que todo está comprometido? Bueno, vamos a ir primero por la parte muy técnica. Es cierto que el presupuesto dominicano es rígido en dos aspectos. Uno, en un aspecto directamente legal. Hay muchas cosas que están comprometidas. El 4% de la educación, por ejemplo. Bueno, tú, si quieres cumplir la ley, no puedes ir en contra de eso. Pero no se lo dan entero tampoco. Eso, bueno, eso es otro temita. Pero se da casi entero, vamos a decir. Tú no puedes cortarlo al 2. Salud también tiene 2.5, creo que. Exacto. Y sí, y hay distintas cositas a las cuales tú tienes compromisos legales que tú los sueles dar casi entero. Te mantienes relativamente cerca. Entonces, primero está eso. En ese sentido hay una rigidez porque, de hecho, si tú lo Hay sumas, mucho compromiso. casi el 100% está... Y entran está las comprometido. exenciones que tú comentabas también. Claro, no, y luego, evidentemente, tú vas por el otro lado y tú encuentras que hay muchas exenciones y hay muchas transferencias también de programas sociales, etcétera, que algunas de esas no están por ley. Y ahí viene donde viene el truco. ¿Qué pasa? Una cosa es que yo tenga que dar el 4% a la educación y luego está en cómo lo gasta el presupuesto educación. Entonces, por ejemplo, ahora mismo tenemos un exceso de bonos que nos hemos ido inventando y de transferencias que no están focalizadas, que no tienen una razón, vamos a decir, de ser pensada como tal vez otras en el pasado. Entonces, creo que hay muchas de esas transferencias que hay que irlas eliminando, que hay que irlas recortando y que sí sería bueno poder ir cortando por ahí. Sí, evidentemente, hay un trabajo intermedio entre el ministro de Hacienda y los ejecutores respecto a cuáles de esas por dónde se puede ir cortando para ir quitando ese gasto corriente superfluo. Otra parte que evidentemente toca mucho al Ministerio de Hacienda, aunque indirectamente por no ser él, es el subsidio a la electricidad. El subsidio a la electricidad explica, depende del año, entre un 30 a un 60% de nuestro déficit. Y eso es un problema serio porque ese es un subsidio que no estamos subsidiando inversión, estamos subsidiando gasto corriente. Entonces, tenemos que atender a cuáles son las inversiones que tenemos que ir haciendo para que ese subsidio se pueda ir quitando y también, pues, dónde hay que sincerizar la tarifa, dónde hay que mejorar el cobro. Por ejemplo, las pérdidas a donde se han ido en gran parte hoy en día de las pérdidas es a falta de cobranza. Entonces, bueno, pues necesitamos mejorar esa cobranza. Entonces yo creo que hay una parte de eso que hay que atenderla y que evidentemente si yo fuera ministro de Hacienda serían de las cosas que más estaría empujando en una primera etapa. Y luego pues si hay una parte que tal vez es un poquito más rígida, hay una nómina que tú no puedes decir mañana voy a despedir a la mitad de las personas, pero evidentemente tal vez empezar a pensar en un congelamiento de la nómina pública por un tiempo, en lo que podemos pues estabilizar el déficit. Y que se muestre también si es cierto que que no me parece, pero está sonando, si es cierto que van a presentar una reforma fiscal, cómo tú vas al sector privado a decirle, no, yo vengo a quitarte, pero yo no voy a hacer ningún esfuerzo. Entonces yo creo que el sector público tiene que mostrar que está dispuesto a hacer ese esfuerzo de frizar la nómina, reducir esas transferencias, hacer las inversiones necesarias para no tener que seguir subsidiando el sector eléctrico, antes de decirle al sector privado porque que quiere que el sector privado haga el esfuerzo. Mire, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que realmente no se puede ver la nómina tampoco como ¿cómo te digo? Como tan rígida, porque ha venido creciendo de manera descontrolada y entonces si estamos financiando, cogiendo prestado e incurriendo en déficit para financiar una nómina definitivamente, es porque hay que reducirla o debiera de ser reducida. Pero, Emilio, digamos, ya que tú tocaste el tema de la reforma, se está planteando eliminar exenciones, como hemos comentado varias veces ya, principalmente o específicamente zona franca y turismo. ¿Tú entiendes que es un suicidio técnico o eso como darse un tiro en un pie?
porque son dos motores de la economía dominicana. Tú hablar de que tú vas a cambiar las reglas del juego en dos sectores que son clave, eso es un bluff que no se puede ejecutar porque hay unos compromisos que son... ¿Cómo tú ves eso? Claro. Mira, yo creo que con cualquier sector hay dos realidades que tener o que pensar cuando se habla de modificar, de cualquier modificación de una exención. Por un lado es esas exenciones que se hicieron, evidentemente se hicieron hace mucho tiempo, y por lo tanto yo creo que constantemente hay que estarlas repensando. El modelo ha cambiado, por un lado ya tenemos mucho más turistas y ha habido mucha más inversión, y no es cierto que esa inversión se iría de un día para otro si lo cambiamos, pero tampoco queremos que se vaya ni siquiera de manera gradual. Entonces lo que hay que decir es, bueno, ahora que hay parte del sector está más maduro, no todo el sector, pero parte ha ido madurando con el tiempo, pues bueno, ¿cómo podemos modificar las exenciones para que el Estado pues, pueda tal vez recibir más ingresos sin ahogar esa parte? Pero también, ¿cuáles otras partes del sector que todavía necesitan tal vez un empuje? Y por qué las exenciones tal vez no le han funcionado y, bueno, qué tipo de exenciones pudieran ayudar a dar ese empuje. O tal vez no son exenciones, tal vez es inversión en infraestructura lo que necesitan. Pero evidentemente que eso es algo que es bueno sentarse con los sectores, es bueno que se hable con el empresariado y entender un poco cuáles son sus preocupaciones, porque a veces es un poquito de toma y dame. ¿Qué el Estado está dispuesto a hacer para ayudar al sector por un lado? Si está pensando quitar las exenciones. Y pasa lo mismo con zonas francas. Evidentemente, parte de lo que nos hace competitivo en zonas francas es el tema de las exenciones, no podemos negar eso. Entonces, tú no puedes decir, no, yo voy a quitarlas mañana. Mira, estoy pensando en quitar esto, tal vez lo voy a hacer de una manera un poquito más gradual, tal vez la voy a dejar ahí por los próximos 5 años como están ahora, para no cambiar las reglas del juego al inversionista que llegó ayer. Pero miren, este es el plan para los próximos 10 años. En los próximos 5 años se quedan igual y después se va a ir quitando. Y cómo ir repensando eso, irlo hablando con los sectores productivos, entender todas sus preocupaciones. Y definitivamente no es hacerlo tal vez de una manera gradual, pensada, hablada, entendiendo las realidades de los sectores, no sería un suicidio económico. Ahora, hacer una reforma sin hablar con los sectores, hacerla de golpe y porrazo, cambiar todo de un año a otro, pues definitivamente conllevaría un golpe muy fuerte para la economía, porque habría un cambio drástico en las reglas de juego para actores que tienen mucho dinero invertido y que tal vez hasta se sientan traicionados y digan, bueno, yo no voy a seguir realizando inversiones porque tú te atreves a cambiarme las reglas del juego que habíamos acordado de un momento para otro. No, y pudiera ser eso una explicación a lo que hablábamos al inicio, de que realmente la inversión ha cedido y eso ha sido en parte lo que tú mencionabas de el causante o agravante del desacelere. Este titubeo que hay en torno a una reforma fiscal, que todos sabemos que es inminente, Claro. que es necesaria, pero la forma, como tú dices, y para qué, cómo lo van a utilizar, pues realmente es algo que queda por verse y que todos quedamos optimistas de que pueda de alguna manera salir a flote de una forma o de una manera correcta, satisfactoria, donde se cumplan las expectativas de la sociedad. En ese ámbito, Emilio, pasando un poco al modelo que comentábamos al principio, turismo, zonas francas, remesas. Si ya este modelo dio lo que iba a dar, ¿hacia dónde debe República Dominicana de mirar este 2026? Buena pregunta. Yo soy un creyente de nosotros tenemos que insertarnos más en las cadenas de valor mundial. Y ahí lo veo para todos los sectores. O sea, es un poco de ver en qué cosas ya somos medianamente competitivos e intentar apostar un poquito a cuál es la versión siguiente de eso. Y yo creo que ahí, por ejemplo, hay mucha apuesta que nosotros podemos hacer por el lado tal vez de la tecnología, pensando por ejemplo tal vez en el sector agrícola. Nosotros mucho de lo que exportamos todavía es la versión, vamos a decir, más básica agrícola. Entonces, ¿cómo podemos hacer tal vez movernos un poquito más a un sector agroindustrial,
que pueda exportar tal vez las versiones procesadas de algunas de estas cosas, pero también atender a mercados que se han abierto y que nosotros no hemos aprovechado. O sea, el mercado de aguacates, por ejemplo, en Estados Unidos se ha, creo que, cuatriplicado en la última década y venía cuatriplicándose en la década pasada, y sin embargo nuestras exportaciones de aguacate creo que no se han ni multiplicado por 2 en esos 20 años. Mientras que países como Perú y Chile se han multiplicado por 8 o por 10 sus exportaciones al mercado estadounidense. Entonces, evidentemente hay muchas oportunidades que hay que ir atendiendo, y luego esas oportunidades de aplicar tecnología para mejorar en el sector agrícola. En el sector industrial lo mismo, y en el sector, voy a decir industrial y logístico, nosotros tenemos mucha oportunidad por el sitio donde estamos, tenemos mucha oportunidad por los acuerdos internacionales que tenemos para Estados Unidos y para Europa, de poder insertarnos en esas cadenas de procesamiento global y de poder exportar a estos mercados con básicamente tasa cero en muchas cosas. Entonces, pues buscar tal vez cuáles son esos eslabones. Uno de los que se habla mucho y siempre me gusta decir, creo que estamos en la línea correcta, pero no lo hemos, tal vez tenemos que entender dónde estamos, es el tema esto de los microprocesadores, de los chips. Nosotros no podemos insertarnos tal vez en la fase más compleja del producto, porque eso son cosas que se necesita, entre otras cosas, bueno, energía barata, pero además muchos ingenieros de alta calidad, de cosas que aquí ni siquiera se dan. Pero hay muchas cosas dentro de esa cadena de valor que son necesarias. Y algo tan simple como los trajes que los tipos utilizan para entrar al centro en el momento en el que tienen que trabajar con el microchip, eso es una cadena de valor de, creo que era como 10 billones de dólares globalmente al año. Entonces, por ejemplo, insertarnos en hacer, no te voy a decir ni siquiera el traje, una parte del traje, la máscara del traje, pudiera generar muchísimos empleos en República Dominicana, y es muy probable que nosotros estamos en un espacio donde pudiéramos hacer eso. Entonces, yo creo que esa República Dominicana, esa nueva versión del modelo económico, lo que tiene que identificar esas oportunidades que tenemos y decir, ok, ¿cómo nosotros podemos utilizar la inversión que tenemos ya realizada para entrar en esas áreas más tecnológicas, en esas áreas que están generando mucho valor y que son el futuro? Y creo que haciendo una buena apuesta hacia allá, con otras apuestas, por ejemplo, como mencionaba, otros tipos de turismo, no solamente el turismo de sol y playa, un turismo tal vez más de ciudad, tal vez un turismo más ecológico, que las personas, los europeos y americanos que vienen para acá, que han hecho eso, les encanta. Entonces, cómo irnos insertando ahí para pues poder aprovecharlo. Mira, yo veo muy bien eso del incursionar en industrias emergentes o que están tomando un nivel de importancia alto. Y entiendo lo que tú mencionas de que también, pero te iba a comentar, tenemos años, yo tengo décadas escuchando que hay que agregar valor, yo tengo décadas oyendo al ministro de Agricultura del momento diciendo que el banano orgánico, que si lo volvemos puré y si lo vendemos como compota, tiene un valor, pero ¿qué tú entiendes que hace falta? Hay casos, señores, del cacao, por ejemplo. Nosotros exportamos cacao, o duramos mucho tiempo exportando cacao, de los mejores cacao del mundo, para que otra persona lo trabaje. El oro y todos los metales que se están sacando de minería, si vamos a aportar al sector minero, vamos a aportar de una manera inteligente. Porque es que no podemos hacer lo que sabemos que estamos haciendo mal. O entonces, Emilio, ¿qué tú entiendes que está haciendo falta para que haya ese cambio de visión? Que si bien es cierto, como tú dices, vamos a aprovecharlo para los microchips, esa es la visión. Pero tú esta oportunidad que nosotros tenemos, aguacate, y mira que cuando tú te pones a agregar valor, tú también aumentas la eficiencia. Yo que he sembrado y he sido, no puedo decir que exitosamente, pero tengo práctica en eso, te puedo decir que a veces tú agregando valor aumenta rentabilidad, pero no solamente porque tú tienes un mejor precio, sino porque tú tienes una mayor eficiencia, tú reduces pérdida. El problema, por ejemplo, yo sembraba chinola en un tiempo y gran parte de la chinola es que se te dañan en lo que tú llegas de la cosecha al mercado. Entonces, cuando tú agregas valor, por ejemplo, de alguna manera, yo lo engalonaba y lo congelaba.
Claro. Y yo no perdía tanto, ¿no? El 30-40% de pérdida que tenía. Pero no alargando más el comentario, Emilio, ¿qué tú entiendes que hace falta para que nosotros cambiemos de modelo? Claro, parte era de lo que mencionaba. Tenemos incentivos, por ejemplo, en el lado de los incentivos fiscales, tenemos incentivos fiscales de hace 20 y 30 años que no tomaban tanto en cuenta la tecnología. Entonces, si nosotros queremos volvernos un poquito más tecnológicos en la forma en que se hacen algunas de esas cosas, pues eso tiene que estar dentro de nuestros incentivos fiscales. Si entendemos que eso es algo que necesita tal vez más investigación y desarrollo, pues hay que invertir en investigación y desarrollo, o sea, que lo haga el gobierno o lo haga la universidad con apoyo gubernamental y privado, pero se necesita empezar a hacer eso. En algunos casos tal vez se necesita repensar el código laboral, el código tributario, para que las empresas tengan un incentivo a invertir. Si yo voy a invertir en traer tecnología, bueno, esa tecnología yo puedo tener algún tipo de beneficio fiscal de cómo la descuento en términos de depreciación, o que entre con tasa cero desde el país donde yo la traiga. Porque evidentemente eso va a hacer que yo pueda tomar decisiones así más complejas y que evidentemente me pueden hacer más eficiente. Y luego cuando yo vaya descubriendo, mira, esta me funciona, esta no me funciona, pues entonces me voy quedando con esas cosas que funcionan y luego eso se dispersa en la economía. Si yo veo que tú estás haciendo algo con la chinola y eso te está saliendo bien a ti y yo también produzco chinola al lado tuyo, yo digo, pero déjame hacer lo que entonces él hace. Y vamos a empezar a ver que nuestros sectores serían mucho más productivos porque se mueven hacia allá. Entonces yo creo que hay una parte que va por ese lado y hay otra parte que es uno de esos temas que uno siempre dice, es un tema de la continuidad de las obras. Aquí pasa y siempre se llama la atención con los presidentes. Cuando el presidente debería darle continuidad a las cosas buenas del gobierno pasado, pero hasta pasa con los ministros. Llega un ministro de Agricultura, no estoy pensando en nadie en específico, llega un ministro de Agricultura y quiere cambiar todos los programas que hizo el ministro de Agricultura pasado. ¿Por qué? Porque esos son los programas del ministro pasado. No, espérate. ¿Cuáles de esos programas estaban apoyando cosas buenas y qué importa que lo haya hecho el ministro pasado? Vamos a seguir dándole continuidad. Vamos a asegurarnos de no solo darle continuidad, vamos a ver si se puede mejorar. Entonces creo que hay un tema también por el lado estatal de poder darle continuidad a esas cosas que estén funcionando y que tengamos claridad también en cómo medimos lo que funciona y lo que no funciona, para nosotros entonces poder genuinamente decir, mira, en esto vamos a seguir invirtiendo y en esto vamos a dejar de invertir porque nos dimos cuenta que no nos estaba funcionando. Mira, esa es una de las partes que a mí más me preocupa realmente de la fusión del Ministerio de Economía, porque es que solamente estamos fusionando el Ministerio de Economía, pero la parte de planificación y desarrollo no la estamos fusionando, eso está quedando en el aire. Y ahí yo creo que radica gran parte de lo que viene a ser tu comentario. Esa parte, señores, de la planificación rige la visión, rige la capacidad de cómo pueden operar o qué deben de hacer para monitorear, cómo van a medir, qué pueden planificar o qué no pueden planificar. Eso es lo más delicado de todo esto. Más que los números, diría yo, porque realmente volvemos a lo mismo, no es nada más el presupuesto, es en qué tú lo vas a gastar. Claro. Entonces, si en qué tú lo vas a gastar lo determinan esas funciones que hoy estamos como quien dice minorizando, por así decirlo, o que están siendo ajenas en el debate, en la conversación. Yo creo, a mí me preocupa un poco eso realmente. Emilio, ya llegando a la brecha final de esta entrevista, por favor, dinos una cosa. En un país donde el sueldo no alcanza, la gente vive en un estado de ansiedad crónica, para el 2026, danos una recomendación para la familia. ¿Cómo salir a flote, Emilio? Dale, la cámara es tuya. Bueno, familia. Yo les diría, el 2026, venimos de un año difícil, de bajo crecimiento. El 2026 vamos a seguir enfrentando un poco de incertidumbre económica internacional. Hay muchas cosas que están cambiando en el marco internacional y la República Dominicana no va a ser ajena a eso. O sea, yo diría que es un año para no tomar grandes riesgos, para tal vez atender un poquito más nuestro presupuesto familiar, atender, bueno, qué cositas tal vez podemos recortar de aquí a allá y pensar en cómo ser un poquito conservadores con respecto a lo que esperamos del año, en lo que se aclara tal vez un poquito más el panorama hacia otros años. Creo que esa sería mi principal recomendación para el año que viene.
En parte incluso, siempre dicen que los economistas dan, ¿cómo que dicen? Duran 5 años diciendo lo que va a pasar y duran 10 años explicando por qué no pasó. Sin querer predecir con exactitud qué va a pasar el año que viene, creo que vamos a tomar, o sea, va a tomar un tiempo para la economía poder volver a arrancar con fuerza. Y aún más si se piensa en este tema de introducir una reforma fiscal. Emilio, gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta interesante entrevista. Agradecer también a ustedes, amigos y fieles televidentes. No se pierdan nuestro próximo episodio y por favor dennos follow en las redes. Pueden encontrarnos en directoalblanco.com. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima en su programa Directo al Blanco.